TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Como lo dice este jingle que hemos colocado ahora, estamos cumpliendo en este mes 19 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació y sigue por el mismo camino. Nacimos como un medio en el cual ustedes puedan tener la oportunidad de opinar libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen ustedes. Esa es la finalidad nuestra, promover la participación ciudadana y punto. Y nuestro eslogan: le damos vida todos los días. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Les recuerdo que, ya hay muchos que lo están haciendo desde ayer cuando lanzamos la expectativa, pero por si acaso no sintoniza hasta en este momento, ya está abierto el WhatsApp 83414142 para que usted pueda participar con sus comentarios. Repito, comentarios por medio de el WhatsApp 83414142, ya está abierto y disponible para que conforme avance la entrevista ustedes puedan hacer sus reportes de sintonía y opinar, como siempre lo hacen, libre, abierta y educadamente en este espacio de cultura ciudadana como es Horizontes. Nos escucha por 96.3 Radio Centro. Además, transmitimos en simultánea para todo el mundo y desde luego para todo Costa Rica por medio de nuestra página. La página en Facebook es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic, nada más un clic, al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo, repito. Bueno, amigos, con el caballero que tenemos hoy, amigo de la casa, lo hemos estado molestando con mucha frecuencia, pero es que es una persona que conoce mucho del tema, así como lo han puesto algunos de ustedes. Hoy está con nosotros el licenciado Fernando Berrocal Soto. Don Fernando, recordemos que fue ministro de Seguridad Pública y también fue ministro de la Presidencia, embajador en Naciones Unidas, embajador en Rusia. Es una persona con una carrera
política muy robusta, muy fuerte. Uno de las personas que siempre ha estado dentro del Partido Liberación Nacional, que analiza además la realidad política nacional. Lo vemos con sus escritos que usualmente publica en el periódico Extra. En fin, es una persona que está muy actualizado. Lo hemos invitado para hablar de algo corto, claro, directo y conciso, como decía un profesor mío. Realidad política electoral, así en 3 palabras, realidad política electoral. Ese es el tema de hoy en Horizontes. Bienvenido, don Fernando, es un gusto y gracias por atender nuestra invitación. No, más bien, muchísimas gracias, Edgar. El gusto es para mí estar con usted y estar en Horizontes. Vea, para antes de llegar al momento electoral que está viviendo Costa Rica, permítame unos minutos para poner esto en perspectiva histórica, porque las cosas no son solo presente, tienen un pasado, una causalidad, unas razones de ser. Perfecto, sí, correcto. Pongamos esto en perspectiva, y no solo para los hombres y las mujeres de mi generación, también para las de los 60, los 70, los 80, los 90 todavía, quizás incluso para los muchachos que nacieron ya en el siglo XXI, porque hay que poner las cosas en perspectiva y entender lo que es este país, lo que es Costa Rica. Aquí en los años 40 se dio un paso trascendental y ahí comenzó un ciclo histórico completamente diferente. Veníamos de los liberales, antes de los militares, pero vino toda una época liberal extraordinaria que terminó de forjar el ser costarricense. Y en los 40 se dio una gran reforma social, el Código de Trabajo, las garantías sociales. Nos adelantamos con ello décadas, a montones, a otros países de América Latina. Calderón Guardia, Manuel Mora, Monseñor Sanabria. Ahí comenzó un cambio trascendental. Después vino la Revolución del 48, porque mientras se daban esos cambios en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, la recién abierta e inaugurada Universidad de Costa Rica, los jóvenes universitarios comenzaron a pensar, Rodrigo Facio, Daniel Uduberjos, don Pepe Figueres, toda una nueva generación. Y entonces vino la Revolución del 48, por razones electorales, ¿verdad? Pero entonces esa Revolución del 48 dio origen a la Segunda República. Pero ¿cuál era la realidad del país? Vea, Edgar, y quienes nos escuchan, esto es historia, esto es verdad. Este era un país pobrísimo. Era un banana country como cualquier otro de los países de Centroamérica, más civilizado, más educado, porque habíamos tenido unos grandes liderazgos liberales, porque la educación había sido desde el principio, desde la independencia, una de las razones de ser del ser costarricense y el desarrollo histórico de este país. Pero en la Costa Rica de 1948 no habían ni 4 ni 5 colegios de secundaria, liceos de secundaria. Ahí comenzó una revolución extraordinaria. Se abolió las Fuerzas Armadas y los recursos que se dedicaban a los militares y a sostener un ejército se invirtieron y se destinaron a la educación. Se llenó este país de escuelas, de colegios. Oye, en todos los cantones, en todos los distritos de este país, comenzó una extraordinaria e increíble movilidad social. Los hijos de los campesinos, sí, los que trabajaban la tierra, en pequeñas parcelas, en el Valle Central, esos hijos de los campesinos se hicieron médicos, se hicieron abogados, se hicieron ingenieros, creció el emprendedurismo, comenzó a desarrollarse el país. Se acabó el analfabetismo, erradicamos el analfabetismo. Se dio la más extraordinaria revolución democrática que se había dado o que se dio en ningún otro país de América Latina. Esos son hechos, esos son verdades. Don Pepe decía, en uno de sus famosos discursos, en plena revolución, dijo que la gran responsabilidad de la Junta Fundadora de la Segunda República, imagínense, Edgar, era calzar a los costarricenses, ponerles zapatos a los costarricenses. Y no solo eso, no solo se les puso zapatos, se generó una increíble movilidad social en este país. A la par de eso,
Con la creación del ICE se electrificó todo Costa Rica. Con la creación del Limbo comenzaron a crearse las viviendas populares, se generó un increíble movimiento de vivienda popular. Bueno, surgieron los Hatillos. Los Hatillos fueron producto de todo ese esfuerzo. Comenzó la lucha contra la pobreza, se transformó la lucha contra la pobreza en el centro de las políticas sociales de este país. La misma Acueductos y Alcantarillados que vino después en el gobierno de don Mario Echandi, un presidente conservador. Bueno, Acueductos y Alcantarillados llevó agua potable a todos los cantones de este país. En esos primeros 50 años de la Segunda República, Costa Rica se transformó en un ejemplo en América Latina, en un país singular, en un país diferente. Todos nos sentíamos orgullosos de ser costarricenses. Además de eso, en el plano internacional, este país se distinguió porque éramos el faro de que era posible, un faro de luz en América Latina, de que era posible en un sistema de vida en libertad y democracia crear justicia social, crear crecimiento económico en primer lugar, porque este país crecía al 7,5%. En el gobierno de Daniel Oduber se crecía al 7,5%, casi el 8%. Unas tasas de crecimiento extraordinarias. Pasamos de simplemente, como le dije al principio, que éramos un banana country. Este país solo exportaba café y banano. Después de Luis Alberto Monge, con la apertura que se dio, nos transformamos en un país que se industrializó rápidamente. Primero, antes, con el mercado común centroamericano, surgieron las industrias, surgieron los emprendedores. Hoy en día exportamos más de 1,500 productos. Luego vinieron las zonas francas, ya más avanzado en las postrimerías del siglo XX. Y nos transformamos en un país exportador de medicinas, de productos farmacéuticos, de tecnología. Trajimos a Intel, nos transformamos en una avanzada de la tecnología a nivel mundial. Intel llegó a producir el 33% de los chips que se producían en todo el mundo, a la par de que comenzaba en los años 80 la revolución tecnológica con la gran revolución de la informática y las comunicaciones. Hoy en día, fíjese usted, estamos haciendo esta conferencia por teléfono, en un celular. En los años 60, 70, mi generación vio toda esa transformación. En el gobierno de Luis Alberto Monge, cuando yo fui ministro de la presidencia, no había celulares, por el amor de Dios. Sí. Todo eso transformó este país. Y este país se puso a la vanguardia de América Latina. Y lo hizo en libertad y en democracia. Y además con una política internacional que hizo brillar a Costa Rica. 3 veces estuvimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 3 veces. Estuvimos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al frente de la diplomacia internacional, y confrontábamos las dictaduras de izquierda en América Latina y las dictaduras de derecha por igual. La dictadura castrista en Cuba, pero también a Pinochet en Chile, y antes a Batista en Cuba, y a Trujillo en República Dominicana. Este país era un ejemplo de lo que se podía hacer en libertad y democracia. Entonces eso no lo podemos olvidar. No es simplemente que venga un señor ahora, como don Rodrigo Chávez, a decir que todo está mal, que hay que borrar la historia del país. Es cierto, yo tengo que reconocerlo, es cierto. Sería un error no ponerlo en perspectiva también. Bueno, ese gran proyecto que se extendió casi hasta prácticamente la mitad, al cambio de siglo. Pues sí, en los últimos 25 años el país ha retrocedido, eso es una realidad. Nadie la puede desconocer. Sí, hemos retrocedido en muchos índices, en los índices sociales. Bueno, ¿cómo no debemos haber retrocedido si nos transformamos en los últimos 25 años en uno de los países más desiguales, no solo de América Latina, del mundo, con una minoría arriba de altos ingresos, que era un gran país de clase media, de sectores de ingresos medios, que había reducido la pobreza bueno, hubo un momento que llegamos al 15-16% de pobreza, ahora no sé en cuánto estará. Las encuestas dicen que en el 25%, yo creo que el 40%
de las familias de este país no les alcanza para vivir. Claro. Este país se ha transformado en uno de los países, bueno, no se ha transformado, es la realidad, es el país más caro de Centroamérica, el costo de la vida en Costa Rica es más alto que en cualquier otro país de Centroamérica. Entonces, esas cosas hay que ponerle en perspectiva, es cierto. Se cometieron muchísimos errores en los últimos 25 años, en los últimos 7 gobiernos, incluyendo este. 2 gobiernos de Liberación Nacional, 2 gobiernos de la Unidad Social Cristiana, 2 gobiernos del PAC y este gobierno de Rodrigo Chávez. Muchísimos errores se han cometido, pero seguimos siendo un país con un potencial enorme para desarrollarse. Seguimos siendo un país que tiene grandes opciones de desarrollo. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué ha pasado? A Rodrigo Chávez, pienso yo que la historia tendrá que reconocerle que todo esto, bueno, ya explotó en esta administración. Sí, explotó. Este señor se montó en las elecciones del 2022, pues se montó sobre el hartazgo que había en Costa Rica, el hartazgo en la ciudadanía costarricense, el hartazgo en la sociedad costarricense, porque después de que tuvimos 50, 60 años de crecimiento, de desarrollo, de formación de sectores de ingresos medios, de todo el cambio en estructura, en el modelo de desarrollo que se hizo. Bueno, sí, claro, se montó con una agresividad, con un liderazgo que hay que reconocérselo. Es decir, enfrentarse a Chávez no es desconocer que tiene un liderazgo, que tiene una gran energía, que tiene un gran poder de convocatoria. Pero lo que pasa es que estos 3 años aquí no ha pasado nada. Edgar, este ha sido el peor gobierno de la Segunda República de los últimos 75 años. Todos los problemas, absolutamente todos los problemas que se acumularon en 25 años, explotaron y retrocedieron y seguimos retrocediendo en estos 3 años. Ni un solo problema se ha podido arreglar, ni siquiera el de la deuda pública, ni siquiera el de la estabilidad fiscal, porque el presidente Chávez convoca un gran debate al presidente del Poder Judicial, porque por supuesto que hay que hacer una reforma judicial. ¿Quién duda en este país? Yo soy abogado, ¿quién duda? ¿Quién pone en duda en este país que hay que hacer una reforma judicial? Se debía haber hecho desde que Luis Paulino Mora era presidente de la Corte, desde que Fernando Cruz fue presidente de la Corte, y no se ha hecho. Bueno, ¿quién duda que hay que hacer una reforma del Estado costarricense? Por supuesto que hay que hacer una reforma del Estado costarricense, pero vea, ni un solo proyecto de reforma del Estado ha presentado esta administración. Es más, nada de lo que ha salido de la Casa Presidencial en estos 3 años ha resistido el rigor mínimo de las normas de nuestro Estado Social de Derecho. Todo ha resultado inconstitucional. Es impresionante. La ley Jaguar 3 veces la ha declarado inconstitucional, 3 veces la ha declarado inconstitucional la sala cuarta. Entonces Chávez dice que la culpa es de la sala cuarta. No, la culpa no es de la sala cuarta. La culpa es de los inútiles que hay en la Casa Presidencial. Totalmente. Se lo digo como exministro de la Presidencia. Son unos inútiles. Nada, ni un solo decreto ha salido bien. Todos salen con defectos legales. Digo yo, por lo menos Natalia Díaz sonreía cuando era ministra de la Presidencia, iba al Congreso a tratar de dialogar con los diputados. Y esta última señora ministra de la Presidencia, que ahora aspira a ser la candidata, es decir, es Chávez al cubo, no tiene diálogo con absolutamente nadie. Pero si en democracia se dialoga, en democracia se habla, se llega a acuerdos, se llega a consensos nacionales con los sectores, con los factores políticos, con los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo? Explíqueme usted cómo se va a hacer, por ejemplo. Yo tengo años de estar escribiendo, proponiendo reformas al Estado costarricense, porque estoy convencido. El Estado costarricense que había cuando yo fui ministro de la Presidencia en el gobierno de Luis Alberto Monge, en que se podían hacer 100 cosas, y 100 cosas hicimos para sacar al país de la peor crisis económica
que se dio en el siglo XX, porque eso fue el gobierno de Luis Alberto, después de la crisis que generó el gobierno de don Rodrigo Carazo. Es que la gente se le olvida. Edgar, cuando nosotros entramos al gobierno, yo acompañé a Carlos Manuel Castillo, que iba a ser presidente del Banco Central, lo acompañé como ministro de la presidencia a recibir el Banco Central. No habían divisas en el Banco Central, no había $1 en el Banco Central. El gobierno de Luis Alberto Monge arrancó con $50 millones que nos donó el gobierno mexicano. Esa es la verdad. Bueno, ¿sabe cuánto? Ese fue mi artículo ayer en Extra. Tenemos $14,000 millones en el Banco Central en divisas, pero dígame usted, con 9-10,000 millones se podrían resolver serena, objetivamente, tranquilamente todas las necesidades del país. Pero ¿por qué no hacen un fideicomiso nacional con los 4 o 5 mil millones restantes y con una visión keynesiana del desarrollo? Hacen un fondo nacional, un fideicomiso nacional, triplican esos fondos con recursos blandos de cooperación internacional y nos metemos en un gran programa de reconstrucción de carreteras. Todas las carreteras de este país están despedazadas, todas las carreteras. Usted no ha visto que entrar a San José o salir de San José le toma 1 o 2 horas. Viaje por el país, los puertos, los ferrocarriles. No quiero entrar en el tema ni en la polémica de Estados Unidos y China, pero los chinos ofrecieron construir el ferrocarril desde Paraíso hasta Grecia, de doble vía. Bueno, y este gobierno dijo que no. Eso se lo puedo decir yo porque yo estuve en esas conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, que no me deja mentir. Y no por algo que vino por la embajada china de Costa Rica, algo que vino desde la empresa que está construyendo y ampliando el subway, pues el subterráneo ese por el que van los trenes en la ciudad de Bogotá, interesados en contribuir con ferrocarriles en Costa Rica. Nada se ha movido. Todos los problemas están peor que hace 3 años. ¿Será porque por eso yo le digo, ha ido el tiempo? ¿Será porque se nos ha ido estos 3 años en críticas? Yo he dicho, y no me lo voy a quitar, que a esta administración ya se le acaban los expresidentes. Ya vamos por Otilio Ulate, por Mario Echandi, por Chico Orles. Bueno, es ridículo. Buscando responsables. Todos los días se buscan responsables, tanto en la Asamblea Legislativa como desde el Ejecutivo. Se buscan responsables más que arrollarse las mangas. Y la famosa frase aquella de comprarse la bronca se quedó en la historia, porque también la señora... ¿Pero cuál bronca se compró Rodrigo Chávez? Ya le hicieron el novenario, ya se murió también de hambre, porque pues así es, Edgar, esa es la verdad, así es. Este señor Chávez que tenemos de presidente de la República, que ganó las elecciones, ganó las elecciones, sí, ganó las elecciones. Liberación Nacional perdió las elecciones, José María Figueres perdió las elecciones. Esa es la realidad histórica. Este señor las ganó porque digo, yo me compro la bronca, y porque le digo las 4 verdades al país de lo que estaba pasando. Esa es la verdad. ¿Pero qué ha hecho? Nada, absolutamente nada. Pilar Cisneros, yo no sé si soy amigo, porque en el tiempo uno no sabe si soy amigo, pero fui amigo de Pilar Cisneros. Ella manejaba Teletica, ella estaba de periodista y presentaba en Canal 7, yo estaba en Noti6, yo dirigí 7 años, dirigí Noti6 en Canal 6, competíamos. Es una mujer inteligente. ¿Qué ha hecho Pilar Cisneros en el Congreso? ¿Cuáles son los proyectos de Pilar Cisneros? Cero. No han hecho más que criticar, no han hecho más que echarle la culpa a todo el mundo, pero no han hecho nada. Insisto, y eso se lo digo como abogado, todas las leyes que han salido de la Casa Presidencial han salido mal hechas. Todas han sido ilegales, todas han sido inconstitucionales, pero por el amor de Dios, es decir, ¿quién piensa ahí? Y este señor anda en campaña política abierta por todo el país, por el sur, por el norte, echándose discursos como si estuviéramos en la campaña del 2022 en lugar de gobernar, en lugar de hacer algo por este país, pidiendo diputados, pidiendo 40 diputados. Bueno, ¿pero para qué? Si ha sido el fracaso más absoluto el que ha tenido esta administración y este gobierno. Vea,
Él pide un diálogo con el presidente del Congreso y con el presidente del Poder Judicial. No, puede ser. Ojalá se diera ese diálogo. Pero le voy a decir, ese no es el tema. Lo único de medio rajar que tiene este gobierno, que es el tema fiscal. Bueno, pero Nogui Acosta dice que sí, que más o menos ha arreglado la cosa fiscal. Y resulta que no, que tampoco. Un día de estos leí un artículo de Gerardo Corrales, que es un hombre serio, un economista serio, un banquero serio, un hombre de números, que despedazó a Nogui Acosta. Resulta que el gasto público ha seguido, resulta que no hay equilibrio fiscal, resulta que nos hemos seguido endeudando. Entonces ni eso han podido resolver. Hablan de austeridad, se tira con, la corrupción, dice la corrupción. Bueno, sí, claro que hubo actos de corrupción, por supuesto que hubo actos de corrupción en los últimos 25 años. Y es una barbaridad los actos de corrupción que se dieron. Estamos totalmente de acuerdo en gobiernos de la unidad, en gobiernos de liberación, en gobiernos del PAC. Estamos de acuerdo. Eso no se justifica, que se aplique la ley, que vayan a los tribunales de justicia y que si son culpables los metan a la cárcel el tiempo que se necesita. Totalmente de acuerdo. Pero dígame usted, austeridad. No se fue la señora ministra de Salud Pública, que es además vicepresidenta de la República, en un viaje en primera clase a París, que costó un cachimbal de millones de colones. No se fue el ministro de Turismo a una reunión en el Quinto de los Apretados, detrás de Rusia, allá por Kirguistán o no sé a dónde. Costó 26 millones de colones el viaje del ministro de Turismo. Entonces, ¿cuál austeridad fiscal? ¿En qué estamos? Pues ese es un gobierno de mentiras, Esa es la verdad. Y esa es la situación electoral en el presente. Le falta un punto que quisiera que toque. Antes me dice el compañero que hay que ir a la pausa, pero que me sostenga un momentito la pausa. Me gustaría que usted, con la experiencia, el conocimiento y los estudios que ha realizado, también se refiera al desastre de la seguridad en nuestro país. Bueno. Siguen diciendo todos los días que estamos trabajando, hemos venido detectando, hemos logrado, y lo que no han logrado es tapar la verdad. Porque el sicariato sigue de costa a costa y de frontera a frontera, como la señal de Radio Centro, en una alfombra de sangre por todo el país, y eso no se ha contenido, pero tenemos discursos muy lindos, muy bonitos, con carita feliz, y los ciudadanos tenemos miedo de salir a la calle, que tenemos miedo de que salgan nuestros hijos, nuestros familiares a lugares de diversión, o a estudiar o a trabajar. Refiérase brevemente a eso antes de ir a la pausa. Pero tiene toda la razón, Edgar, absolutamente toda la razón. No solo está desfinanciada, no tiene presupuesto suficiente el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ, no les dan el presupuesto que se necesita, no tienen la tecnología, no tienen la movilidad, o sea, los carros no tienen los sistemas tecnológicos. No solo es un desastre desde el punto de vista que le están negando presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública, a la Fuerza Pública y al OIJ. Más que eso, porque no me canso de decir que no es solo un problema de policía. Todos los programas sociales los han desfinanciado y los han eliminado. Todos. Sin políticas sociales es absolutamente imposible acabar con la delincuencia común y mucho menos con la delincuencia organizada y con el narcotráfico. Todos los programas sociales están desfinanciados. Lo escribí en Extra a raíz de unas declaraciones absolutamente formidables que escuché en CNN en español del general Oscar Naranjo, quien fue el que encontró y liquidó a Pablo Escobar, el jefe de la policía de Colombia en su tiempo. Después de eso desbarató todos los carteles colombianos de la droga. Después de eso fue ya en situación de retiro, el general Naranjo fue el gran negociador en la época del presidente Juan Manuel Santos con las FARC y con las guerrillas para encontrarle solución a la crisis terrible de Colombia. Bueno, ¿qué dijo el general Naranjo en esa entrevista? Sí, claro, dijo: se necesitan acciones contundentes, firmes, focalizadas de las fuerzas de policía. Ellos agregan el ejército, nosotros no tenemos ejército, gracias a Dios. Pero dijo,
sin políticas sociales es imposible combatir el narcotráfico. Imposible. Bueno, pues aquí simplemente este señor Chávez cerró todos los programas sociales de este país. Estamos peor que nunca. Esa es la verdad, Edgar. Esa es la realidad política electoral. Con este comentario final vamos a ir a la cabina central y cuando regresemos, el exministro de Seguridad, exministro de la Presidencia, exembajador de Costa Rica, licenciado Fernando Berrocal Soto, nos va a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde? Ya sabemos de dónde venimos y dónde estamos. ¿Qué sigue ahora dentro de la política electoral en este año que nos preparamos todos para ir analizando las propuestas electorales, el abanico electoral que hay? Vamos a la cabina central y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hace años, cuando surgían las primeras empresas de rafting en nuestro país, asumí un trabajo de consultor en el tema de servicio al cliente, porque obvio que era un reto pensar en comidas, información, seguridad, etc., para gente que sin experiencia en rafting decidía vivir la aventura en su visita a Costa Rica. Obvio que para realizar mi trabajo tuve que ir una y otra vez a los recorridos como pasajero, buscando las posibilidades de mejora. Y fue en esos viajes que observé algunos recursos que utilizan los guías para controlar al improvisado equipo que llevan en el bote. Y uno que me llamó la atención es que, sabiendo el guía que el trecho a recorrer en alguna parte del río iba a ser muy agitado, con aguas turbulentas, se concentraban en ordenar repetidamente: remen, remen, de manera que los ocupantes del bote, muy concentrados remando, no tenían chance de valorar lo difícil del lugar por el que atravesaban. Pues bien, todos vemos las aguas agitadas a nivel nacional. Hay desconcierto, inseguridad, amargura en muchos, deseos de venganza. Son tiempos turbulentos, así que no queda más. Dediquémonos a nuestro quehacer, al trabajo, al estudio, a cuidar de la familia con todo fervor, sin detenernos. Hay que remar y remar en sentido figurado para no entrar en parálisis por miedo. ¡Rememos! Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes!
Retornamos a Horizontes, hoy conversando con el exministro Fernando Berrocal Soto, que muy amablemente nos cedió parte de su tiempo, de su agenda. Lo invitamos para hablar sobre la realidad política electoral. Ya escuchamos en la primera parte de su exposición. Ahora, don Fernando, vamos al 2025. Nos encontramos hoy, 21 de febrero del 2025, en un país totalmente polarizado, en un país difícil de encontrar el diálogo, pero quiero leerle algunos saludos así muy rápidamente. Don José Oviedo, del sector de los agricultores, le envía sus saludos. Otro por acá dice: Norberto, buenos días, los felicito por el programa, me encanta cuando llega don Fernando porque se dice las cosas como son, el hombre se raja como la manta, dice por acá. Ok, desde el INDER le dice una persona por acá, mejor no lo leo para que no se le pongan atrás, no le pongan la perseguidora. Excelente programa, mis respetos para don Fernando Berrocal. Ok, otro, buenos días, aquí no hay gobierno, lo que hay es una organización criminal tomando todo el país. Señores, estamos a tiempo de no perder el país. Jorge Ramírez dice: buenos días, el anterior era de María R., perdón. Jorge Ramírez dice: buenos días, en sintonía, el país necesita seguridad, estabilidad, canasta básica, trabajo, etcétera. Gracias por su programa. Desde Nueva York, Mario Arias dice: excelente la exposición de don Fernando. El ingeniero del TEC, Ricardo Monge, dice: buena exposición, un buen recuento, lástima que se perdió esa línea. Don Sergio Aguilar Solano dice: buenos días, en mi opinión Costa Rica está en riesgo de caer en el autoritarismo. Los medios, las instituciones educativas, los políticos tienen la responsabilidad de decirle al país qué significa caer en un gobierno autoritario. Es ser gobernado por un déspota y por una élite de ricos donde se pierde sus libertades, sus derechos y represión y exclusión, y las familias se les limita su capacidad de decisión. Queremos esto para Costa Rica y nuestros hijos. ¿A qué nos llevaría actualmente el mal llamado chavismo, que yo lo llamaría grupos sumisos? Gracias, don Edgar, y gracias, don Fernando. ¿Qué piensa usted sobre esta situación? Le dice el máster Sergio Aguilar Solano. Edgar el Tocayo le dice por acá: excelente la exposición, lo felicito, don Fernando. Debería usted llegar por lo menos una vez a la semana a Horizontes. Ya lo están comprometiendo, don Fernando. Dice por acá Marcelo. Gracias. Marcelo le dice: háblenos ahora de qué sigue. Ya escuchamos la situación. Chávez sí, efectivamente está en campaña, unas veces más acelerado que otras veces. Seguramente es que el calor lo afecta, porque se nota que está un tanto afectado, lo pone entre comillas. Otro por acá dice: lástima que doña Pilar Cisneros perdió su norte. Ella por estar al lado de Chávez, o Chávez por estar al lado de ella, han hecho una combinación muy peligrosa para Costa Rica, nos dice Echeverría. Bueno, son muchos los mensajes, no voy a llegar hasta ahí porque si no se nos va el programa hasta las 8:20 leyendo mensajes, está saturado esto. Don Fernando, ¿qué sigue ahora? Tenemos al Partido Liberación Nacional, al cual usted pertenece, en una convención interna. Hay roces fuertes por parte de un candidato, de don Gilbert Jiménez, conocido como Turqueso, como le dicen ya cariñosamente, y él más bien se divierte con esa expresión. Algunos dicen que está siendo financiado porque es una campaña muy cara, que no creen que el exalcalde y hoy diputado tenga esos recursos, y que esos recursos pueden estar siendo suministrados por una élite, un grupo que representa a don Rodrigo y a doña Pilar Cisneros. ¿Qué opina usted de lo que está pasando dentro de Liberación Nacional? Bueno, voy a ser también totalmente sincero y transparente. Vea, Edgar y quienes nos escuchan, yo estoy firmemente a favor de un cambio generacional. Yo creo que una nueva generación debe asumir el liderazgo político de Costa Rica. Estoy absolutamente convencido de esa tesis, y incluso convencido históricamente, no solo por el momento actual. Cuando don Bernardo Soto, a fines del siglo XIX, obligó a los militares, porque era general y era presidente de la República, obligó a los militares de todos los cuarteles a respetar el resultado de las elecciones que habían escogido el pueblo, a don José Joaquín Rodríguez, que era un señor conservador, ultraconservador, ¿verdad? De la Unión Católica se llamaba su partido. Era un hombre en la década, tenía 30 y pico de años,
Cuando el doctor Calderón Guardia y Manuel Mora y Monseñor Sanabria hicieron las reformas sociales, eran costarricenses en los 40 años. Esa es la verdad. Cuando don Pepe Figueres se alzó en armas y fundó la Segunda República, tenía 41 años. Cuando firmó los decretos de la Junta Fundadora de la Segunda República, que transformaron toda la historia de Costa Rica y nos dieron la Constitución del 49, tenía 42 años. Yo creo que ya es hora de pasar la antorcha, creo que ya es hora de que una nueva generación con mucho más capacidad técnica que nosotros, ojalá que no haya estado viciada por la política, ojalá que no haya estado viciada por la política electoral de los últimos 25, 30 años. Es hora de que esa nueva generación asuma el liderazgo de Costa Rica. Yo, por eso, bueno, en Liberación Nacional, y lo digo abiertamente, estoy a favor de la candidatura de Álvaro Ramos. Es un muchacho de 41 años. Es un ejemplo de vida, su propia vida es un ejemplo. Un muchacho que nació con una discapacidad y la superó. Y bueno, hay un reportaje extraordinario hablando de Pilar Cisneros que le hizo hace 15, 20 años sobre su vida, sobre su ejemplo. Estuvo en la escuela Centeno Huel para muchachos con discapacidad. Fue la primer nota en el examen de incorporación a la Universidad de Costa Rica. Hizo una carrera brillante en económicas, hizo un doctorado en la Universidad de Berkeley, gracias a Dios, que no es la Universidad de Chicago, que no es la Universidad de Ohio, que no es neoliberal, que es una escuela de ciencias económicas keynesiana, por el amor de Dios, desarrollista, que es lo que necesita un país pequeño como Costa Rica. No estos neoliberales que han arruinado este país desde el Banco Central y de las políticas más restriccionistas que uno puede imaginar. Han eliminado todos los programas sociales del país, los neoliberales. Bueno, yo lo apoyo y lo apoyé desde el principio. Bueno, se lo dije a mi compañero de facultad, a mi amigo Enrique Castillo. Le dije, Enrique, ya pasó el tiempo de nuestra generación, por el amor de Dios. Démosle paso a una nueva generación. Quisiera que Marvin Taylor, que también es otro ejemplo, otro gran ejemplo, bueno, de esa movilidad social extraordinaria que generó la Segunda República. Marvin Taylor es un muchacho que viene de una familia pobrísima en Limón, que a base de esfuerzos trabajó, estudió, se doctoró en económicas, ha tenido las posiciones internacionales más importantes que uno se puede imaginar, no solo en el Banco Centroamericano, en el Banco Mundial. Fue el que lideró el grupo que hizo la reforma del Banco Mundial. Fue jefe de Rodrigo Chávez, por el amor de Dios, que era simplemente ahí el representante en Indonesia, y sigue creyendo Rodrigo Chávez que está en Indonesia y no en Costa Rica. Indonesia es otra cosa radicalmente distinta a Costa Rica. Un país enorme, un país musulmán, un país verticalizado como son los países musulmanes, un país no democrático como son los países musulmanes, por el amor de Dios, que sigue creyendo que está allá. Bueno, Marvin Taylor dirigió, lideró la reforma del Banco Mundial. Ojalá se puedan unir estas fuerzas. Bueno, el mismo Gilbert. Vea, Gilbert ha hecho un buen papel, yo se lo voy a reconocer. Gilbert ha hecho un buen papel como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ahí ha hecho un buen papel. Yo he estado cerca de él ahí en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico como el ministro de Seguridad. Me han llamado muchas veces, he estado con Marco Segura, que es su asesor, y con su equipo trabajando en muchas leyes. Bueno, pero el otro tema, bueno, Carolina, pues sí, es una diputada, no sé, trabajadora, en fin. Pero yo lo que digo, y no me canso de decir, Edgar, y lo vuelvo a decir en su programa, es que Liberación Nacional no puede sola. Lo que hay que generar es un gran movimiento nacional. Hay que buscar como una gran convergencia de fuerzas democráticas, de fuerzas progresistas, de fuerzas
que verdaderamente amen a Costa Rica, que entiendan lo que está pasando, que entiendan las posibilidades, el potencial que tiene Costa Rica aquí en el medio de las Américas. Tenemos todo para ser un país desarrollado, tenemos todo para recuperar el camino costarricense, pero hay que hacerlo a la costarricense, con democracia, dialogando, hablando, presentando soluciones, presentando buenas ideas, las mejores ideas. No a la brava, no simplemente echándole la culpa a todo el mundo. Así no se vive en democracia. Así no se vive en democracia, en ninguna democracia funciona así. Una pregunta. A menos que lo que queramos sea una dictadura, una autocracia al estilo de las dictaduras de América Latina. Bueno, yo no quiero eso para Costa Rica. Y yo creo que eso se para con una gran convergencia de fuerzas democráticas y progresistas y desarrollistas, porque no es para defender el status quo, no es para defender los errores de los últimos 25 años, no, para transformar Costa Rica, para hacer la reforma del Estado, para entrarle de verdad los temas de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, para mejorar la infraestructura de este país, de puertos, aeropuertos. ¿Me escucha, don Fernando? ¿Me escucha? Sí. La pregunta es, el tiempo es corto, ¿cómo buscar ese encuentro para ver esa convergencia de la que usted nos habla? Bueno, es que cada partido quiere defender su propia identidad. Y bueno, yo creo que tendrán que venir las convenciones. Liberación la tiene el 6 de abril, los otros partidos la tendrán de aquí a abril o mayo. Y después habrá que dialogar, y después habrá que pensar en programas mínimos. Habrá que poner soluciones, programas de trabajo, ideas. Si es que las cosas no se resuelven con solo hablar. Las cosas se resuelven con ideas concretas, con soluciones. Bueno, estamos hablando de reforma del Estado, por ejemplo. Bueno, sí, hay que sentarse a hablar con la ANEP, con la Asociación Nacional de Empleados Públicos, porque no se puede hacer la reforma del Estado sin hablar con los empleados públicos, con los sindicatos del sector público, porque no se puede hacer la reforma de la Caja Costarricense de Seguro Social sin hablar con la Unión Médica Nacional y con los 6 sindicatos de la Caja. Y esa es la realidad. Sí, hay que dialogar. ¿Acaso vivimos, no sé, en un país de partido único en que viene una directriz y todo se acabó y todos vamos por aquí? No es así. Una pregunta. ¿Cómo Fernando, se va a resolver los problemas de la Caja si no se habla con la Unión Nacional de Médicos? Que es un sindicato. Si no se habla con los 6 sindicatos, los de enfermeras, los de estos, los de otros, son 6 sindicatos. ¿Cómo se va de la pensión a los 70 años que están proponiendo algunos ahora, cuando la expectativa de vida de nosotros los costarricenses es 78 a 80 los hombres y 80 a 84 las mujeres? ¿Qué opina usted? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Como ya yo ando más allá de esas edades, ¿verdad? Ya yo estoy en contra, porque yo creo que eso va en contra de todo lo que se está planteando en el mundo moderno. Pero si la tecnología está transformando todas las cosas, si de lo que se trata es de vivir, si lo que se trata es de trabajar, trabajar los años que hay que trabajar, y trabajar fuerte, y trabajar duro, y trabajar y conseguir una pensión. A propósito, vuelvo a decir, yo no me acogí a una pensión de lujo, yo me acogí teniendo derecho a la pensión de Hacienda, y por eso digo estas cosas así de frente y a la yugular. Me acogí a la pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social y sigo trabajando. ¿Y la pensión de los policías? Claro, pero hay que disfrutar. La policía merece jubilarse antes de tiempo, un régimen especial para que los policías nuestros tengan más seguridad. Pero por supuesto, Edgar, usted me ha escuchado. Yo me he reunido con la Unión Nacional de Policías. He hablado con ellos, les he dicho, tienen toda la razón. Si alguien tiene derecho a una pensión anticipada son los policías, y no solo a una pensión anticipada, tienen derecho a tener un seguro que cubra también, no solo a ellos, a sus familiares. Pero si los están matando en las calles, no mataron a un alto oficial del OIJ, entraron y simplemente lo balacearon. Bueno, yo espero que su familia reciba un seguro de vida como se merece. Es que la vida es como es.
Yo estoy de acuerdo, hay que trabajar, empresa privada, alianzas público-privadas, emprendedurismo. Solo con inversión se le genera riqueza. Este país necesita inversión extranjera. Pues claro que necesita inversión extranjera de todas partes, de los Estados Unidos, de Unión Europea, de China, de donde sea. Tenemos que ser un gran centro de producción y exportación, pero también justicia social, también disfruta de la vida, también garantías sociales. Ese no es el sentido de la vida. Acceso a ¿Qué la otro educación, sentido tiene la vida? La educación, acceso a la educación, ¿cómo lo ven? Acceso a la educación, acceso a la salud pública, por el amor de Dios. Álvaro Ramos ha dicho que para resolver el problema de la caja, de las filas, se necesita construir 400 EBAIS más. No solo construir el hospital de Cartago y construir los hospitales que se necesitan y universalizar la seguridad social, más que le llegue a todo el mundo. También se necesita construir 400 EBAIS. Bueno, eso, medicina preventiva, es una de las grandes conquistas de la Segunda República. Eso se le ocurrió al doctor Guido Miranda y al doctor Hermann Weinstock. Bueno, puchica, esas son las cosas que hay que hacer. Eso es un Estado social de derecho. Ahora, si no creemos en eso y creemos que aquí es generar diferencias sociales, que hay una gente de rich and famous, como dicen, con apartamentos en Santorino, en Europa, en Italia, en la Quinta Avenida de Nueva York, y un pueblo jodido y miserable, pero eso no es Costa Rica. Eso podrá ser Haití o podrá ser cualquier otro país de América Latina, pero eso no es Costa Rica. Aquí el destino nacional, el esfuerzo del ser costarricense es crear un país con crecimiento económico, pero con justicia e igualdad social. Eso se llama oportunidades, porque nunca todos vamos a ser iguales, nunca. Así es. Quiero que hablemos de nunca, la prensa. Pero se llama oportunidades, un país de oportunidades. Hablemos de la prensa en los 3 minutos que nos quedan. Hay prensa que evidentemente está plegada hacia el gobierno y que son los que llaman prensa sumisa, y otros medios que son llamados prensa canalla porque no se ponen de alfombra. ¿Qué piensa usted del papel de la prensa? Porque es evidente que hay algunos medios que un día sí y otro también solamente campanitas y estrellitas le ponen al gobierno, y otros también es evidente que todos los días le están haciendo la zancadilla. Pues que sí es que es tan obvio los miércoles. Tan obvio los miércoles, es que es tan obvio los miércoles. Es que así sí, algunos son ridículos. Es parte de la realidad, es una vergüenza. Pues si hay canales que hasta, hay un canal de televisión, no voy a decir el nombre porque soy abogado y para que no me acusen por difamación, injurias y calumnias, pero hay un canal de televisión que hasta se duda si no están financiados por el narcotráfico, por el amor de Dios. Correcto. Esa es la verdad, Edgar. Sí. Esa es la verdad. Bueno, es que el narcotráfico también, volvemos al tema de seguridad, es que el narcotráfico penetró a la sociedad costarricense. Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, y eso ya lo dijimos. Eso se combate con policía, con la mejor fuerza pública, con la mejor fuerza pública de América Latina, que es la que tenemos que tener, pero también con políticas sociales y con políticas económicas, con un país en crecimiento, con un país en desarrollo. Vea, yo voy a terminar con una cosa, es lo que más me indigna a mí de toda esta cuestión. ¿Cómo es posible que las adicciones, la drogadicción, sigan criminalizadas en Costa Rica y que no se vean como un problema de salud pública, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años? Bueno, esa es una de las cosas que más me indigna a mí de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Todos esos muchachos en estado, uno atraviesa San José, ahí ve los muchachos tirados en las calles, pero eso no puede ser. Es un problema de salud pública. Hay una institución chiquititita que es el IAFA, ¿verdad? Que no puede con la dimensión del problema, claro. Y la Caja Costarricense del Seguro Social dice que ese no es problema de la Caja, pero sí es un problema de salud pública. La drogadicción es una de las peores consecuencias de la crisis de los muchachos y está quebrando la juventud costarricense. Bueno, ahí también ese es un gran tema que enfrentar. Y yo espero que en el futuro haya un ministro de Salud Pública que se compre esta bronca, como tiene que ser, y un presidente ejecutivo de la Caja que vuelva a ser de la Caja la institución
clave, la columna vertebral del Estado Social de Derecho en Costa Rica. Que así sea, don Fernando. El tiempo se nos fue, don Fernando. Yo le agradezco muchísimo que nos haya hecho un campito en su agenda, que yo sé que está muy apretada, pero siempre es bueno tenerlo a usted por acá en Horizontes. Esta es su casa y realmente la gente así lo reconoce con los comentarios. Le agradezco mucho, don Fernando, y siempre para adelante por Costa Rica. Muchas gracias, por Costa Rica, así es. Gracias a don Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad, exministro de la Presidencia, que nos ha ayudado con su análisis de la realidad política electoral, cuál es la situación, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, y también, desde luego, aprovechamos para preguntarle sobre el Partido Liberación Nacional al cual él pertenece. Vamos nosotros a despedirnos. Este programa lo pueden descargar ustedes en unos 40 minutos en Spotify, Programa Radial Horizontes, canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, y en Facebook, Programa Radial Horizontes. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones, paz, respeto y tolerancia para todos, siempre buscando lo mejor para Costa Rica. Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.